Listo. Entonces, cuando yo utilizo el Z, el 1.65, finalmente la capa lo voy a desplazar muchísimo más si utilizo el 233. No voy a desplazar muchísimo más si utilizo el Porque mira que estos dos ejercicios, el 230 y el 26, son los mismos datos, lo único que cambia con la constante Z. Ajá. Y aquí voy a tolerar con 1.65, voy a tolerar que me desplace más. Con 1.65, ¿cuánto me podía desplazar? Acá da la desviación 1.98 de 98. Otra vez. Con 233, ¿cuánto me podía desplazar? 1.3. 1.3 en porcentaje. Y en centésimo estándar. Y en 1.98. claro, pero también límites, también tú estás abarcando menos datos. Pero, o sea, el límite es lo que sea, pues si trabajo con 233 me tolero menos. Sí. Es que todo es proporcional. Ajá. Cuando tú trabajas con una Z que tiene mayor cobertura de datos del área bajo la curva, tu error total máximo permitido es más grande porque corresponde a una Z que cubre más datos. Y cuando calculas el error total también es más grande porque estás usando una Z que tiene mayor cobertura. Sí, pero cuando veamos psicometría, trabajar con una constante Z que abarca más datos va a ser mucho más exigente. ¿Sí? Entre más datos estadísticamente, abarques del área bajo la curva, más exigente es porque estás considerando más datos. ¿Sí? 1.65 trabaja con qué porcentaje de datos? 90%. 90. Y 233 es mucho más exigente una Z de 298. De 223 trabajas con el 98% de datos del área bajo la curva. Mientras que cuando te trabajas solamente con el 90. Pero es que todo, digamos que todo es proporcional. Porque cuando tú escoges hacer los cálculos estadísticos, no se va a hacer una constante Z para todo. Entonces no es que solamente parece que este cálculo usa cierta constante Z, sino para todo. Ambos ejercicios, este y el anterior, eran con el mismo dato, pero con la Z. Sí. Entonces cuando yo utilizo una Z de 233, voy a tolerar que mi media se me desplace menos que cuando yo utilizo una Z de 265. Claro, lo que pasa es que como tú estás abarcando menos datos, ¿cierto? O sea, tú vas a trabajar con una constante Z de 1.65, entonces tú estás cogiendo de menos 1.65 más 1.65, ahí hay el 90%. Con eso tú calculas, digamos que tienes tu error total máximo permitido y calculas tu error sistemático crítico, tu error relativo crítico, ¿cierto? Entonces digamos que tú tienes acá tu margen de ahorro, pero cuando tú calculas tu error total, también lo estás haciendo con 1.65. Entonces también estás obviando estos pedacitos de la cola, de las dos colas de las de la campana de Gauss. ¿Sí? ¿Cuándo no se podría? Cuando tú dices, me voy a calcular un error total máximo permitido con 233, que claro, numéricamente te va a dar más grande, porque tienes más cobertura, pero voy a hacer mi error total con 1.65, porque ahí estás cogiendo un porcentaje más pequeñito. Es como ¿Sí? inverso el concepto. Sí, porque entre más datos datos tenga, menos es más exigente. Los datos se va a caer. el de más 133 es más exigente que entre más pequeñas sean las colas, Cuanto más datos menos me permiten podría desplazar de la media. Entre más grande sea la Z, más datos abarca. Pero menos me puedo desplazar de la media. Más exigente. No, pues El error total numéricamente va a ser mayor, pero en la vida real va a ser Moción más. de orden. Sí. Kevin, hazme un favor, enfoca aquí al doctor Giovanni que va a repetir lo que acaba de decir. Pues lo que yo entendía de acuerdo a la Z es que dice que si se utiliza una Z de 1.65, tus datos para hacer los cálculos van a tener un coeficiente de variación menor porque no vas a tener los que caen por fuera o no los vas a utilizar en el cálculo que si los utilizan en 233. ¿Ya? Firmamos, creo. Que Firmamos que alguien va a participar. Su participación, Hans. No, y después cómo nos divertimos. Después el detrás de cámara. Después el detrás de cámara. Pero si no se lo olvidara, No, está bien. De pronto se ríe. Hans. lo que pasa es que, según lo que me dice, cuando yo utilizo una Z más grande, o sea, cuando utilizo el 233, voy a tolerar menos a la hora del error sistemático crítico de que tal voy a desplazar mi medio, así utilizaría el 1.65.
o sea, eso es lo que yo vi con estos dos ejercicios, que cuando utilicé el 1.65, el error sistemático crítico fue más grande que cuando utilicé el 2.33. Entonces cuando utilizo un 2.33, aunque utilizo más datos, me toleraría un poquito menos. Pero ¿Alguien más? la pregunta es, o sea, si, o sea, Pero la pregunta ya. La pregunta es, con la constante 2.33 voy a abarcar mayor número de datos y voy a meter datos que son más diversos y pues, más alejados a la diana. Entonces voy a tener un coeficiente de variación más alto, entonces porque un error sistemático crítico va a ser menor. O sea, va a ser inversamente proporcional y no directamente proporcional. ¿Alguien? Es que después va a ser muy chévere el azar. La respuesta es el viernes. La respuesta está cuando llegamos a la faceta. Con su mazorca, tome su mazorca. Si se después una media, 2 grados. 2 grados. Bueno, no, eso es muy interesante porque eso me indica a mí que están procesando la información. Cuando uno está procesando la información, de repente a veces, como el concepto es relativamente nuevo para uno, y no lo usamos, no lo usamos mucho, pues es normal, podemos poner aquí el Paint. Entonces, podemos conectar esa cámara al video bien para que proyectar lo que dice el doctor Giovanni, el doctor Hans y la doctora Carolina, porque va a ser muy interesante. Entonces, vamos a reflexionar sobre lo que ellos dijimos. ¿Nadie más quiere hablar? Tenía tantas ganas, pero Pánico histérico ahí. Sí, lo podemos conectar a ella. Sí, claro, es cierto. La verdad, me decía Vero y ahí. Que yo me animé. Ya sé, creo que está fijando. Que yo también, ¿sabes cómo que el significado del error sistemático crítico es, lo que yo siento es que entre más grande es, más posibilidades tengo de moverme. Ahorita les decía, más posibilidades de hacer cambios dentro del sistema de medición, cambios de reactivos, cambios de lotes, cambios de horarios, cambios de turnos, y me da como cierta flexibilidad. Estamos de acuerdo. El tema, mi confusión, es la constante, la Z. Siempre, y creo que aquí lo calculamos en México, estoy completamente segura, calculamos siempre con el 1.65 y nunca utilizamos ni 2.33 ni la constante 2. ¿Por qué? Porque conceptualmente creíamos que es la mejor constante para calcular este tipo de errores, volverme exigente, tener los errores, los datos más bien comportados del sistema y que me pueda permitir un movimiento, ¿no? Con 2.33 en efecto agarro todos los datos que están entre más 2 y menos 2 desviaciones estándar, donde tengo posibilidades de errores aleatorios que puedan estar incluidos o no excluidos y que me amplíe el coeficiente de variación y por ende no me va a dejar moverme y me voy a volver aquí. Con la primera parte. La segunda es la de la discusión, ¿no? De la igual. Yo necesito aquí al doctor Hans. Puedes poner aquí el escenario. Acá igual. Usando la idea del es cuánto me puedo mover o desplazar en el terreno sin superar el diferencial. Entonces, estaría yo pensando Devolviéndonos a este ejemplo, es el estadio
grafiquemos esto. Entonces yo tengo acá un valor diana, que no me acuerdo cuál era, ¿cierto? Un límite superior, 84, ¿sí? 84, coma, me parecía que esa era la media, ¿no? 86.45 ¿El valor diana es? Sí, es 86.45. 86.45, un límite superior que es 110.46, que resulta de este más 27,7% de error máximo permisible y menos este 27,7, esto me da 62.44. Entonces decíamos que la media está en 84 por aquí, ¿no? Tiene un sesgo negativo. Entonces, el error sistemático crítico me dice, si la imprecisión es constante, ¿no? Si la imprecisión es constante, ¿cuánto se puede mover usted de acá hasta acá antes de que la cola de la distribución supere este error total máximo permisible? ¿Supere cuánto? ¿Supere 1%, supere 2,5%, supere 5%, dependiendo de la constante Z, ¿cierto? Pero esto es lo que me muestra el error sistemático crítico. ¿Qué me muestra el error aleatorio? Con el mismo sesgo, ¿cierto? Con el sesgo constante, estoy acá. ¿Cuánto? Aquí hay una. Aquí hay una. El error es que este es mi valor, este es mi media actual, entonces es cuánto me puedo mover aquí, ¿cierto? Este es mi error sistemático crítico, ese es el valor diano, pero aquí es cuánto me puedo mover acá antes de que esta cola se salga acá. Ese es el concepto, porque aquí estoy, ¿cierto? Este es mi media actual. Ahora, el concepto de error aleatorio crítico es manteniendo la misma media sin desplazarme. ¿Cuántas veces? En este caso, por ejemplo, voy a graficar aquí como con verdecito cuál es la distribución actual. No me acuerdo, ¿cierto? Aquí es, ¿cuánto es este valor? ¿Cuál es la media actual? ¿Cuál es? 84,57. Y la desviación estándar 5,94. 5,94 por 3, para mirar hasta dónde llega la colita con 3 desviaciones acá. 5,94 por 3, ¿cuánto es? 17.82. 17,82. Y 84,57 menos 17,82, para mirar hasta dónde me deja moverme acá. O sea, no llega hasta acá, llegaría más o menos hasta acá. Entonces yo tendría esto, más o menos, con esta desviación estándar que tengo en este momento. Entonces ahora sí en rojo, el concepto de error aleatorio crítico es cuántas veces esta desviación estándar, que en este momento es de 5,94, se me puede agrandar, manteniendo la misma media actual. Es decir, esto, ¿cuánto se puede agrandar? En este momento, este es el tamaño de la desviación estándar, 5,94. Pero aquí ya no, ¿cierto? Porque aquí en rojo se me agrandó, se engordó. ¿Se engordó cuántas veces? No sé, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio el error aleatorio crítico? 2.2 con la constante 1.65 o 1.56 con la... 2,2 por 5,94. ¿Qué quiere decir eso? Que mi desviación estándar se puede duplicar, ¿no? Es decir, que esta podría terminar siendo así de grandota. Aquí sería una desviación estándar, aquí otra porque haría 1,65. Entonces, ¿cuántas veces? Ese es el concepto del error aleatorio crítico. ¿Cuántas veces se puede engordar sin que las colas de la distribución superen el mismo tipo de desempeño? Entonces, el error aleatorio crítico es cuántas veces se puede engordar. El error sistemático es cuántas veces
trabajar manteniendo la misma descripción de los datos. Bidireccional. Ah, bidireccional, bidireccional. Entonces, En la esquina. Y en la esquina de allá hay una página de para nuevo. La de en la hojita. entonces, unidireccional o bidireccional, tenemos que colocar la tabla de probabilidades, por favor, Jennifer, por favor, busquémosla en el documento, buscámosla en el libro. No, está ahí. Entonces, La página lo que 40. esperamos nosotros al calcular estos dos errores críticos es un sistemático grande y un aleatorio pequeño. No es un patrón a seguir. No es un patrón a Entre más seguir, grandes son los dos, depende. mejor te puedes mover Claro. más. O sea, la idea es que sea, ok, ahorita después de eso seguimos con esta inquietud, ¿sí? Entonces, bidireccional o unidireccional, ¿no? Entonces, cuando yo digo, quiero trabajar con un nivel de confidencia, esta pregunta ya sé que se la hace a mí. Si quiero trabajar con un nivel de confidencia del 90%, ¿qué constante Z utilizo? 1.65. Si quiero trabajar con un nivel de confidencia del 95%, ¿qué constante Z utilizo? 1.96. Si quiero trabajar con un nivel de confidencia del 98%, ¿qué constante utilizo? Ok, eso es porque nosotros siempre tenemos en nuestra mente la constante Z bidireccional. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes me han dicho que son las constantes Z que corresponden a esos niveles de confidencia bidireccionales. ¿Qué significa bidireccional? Que yo tengo al lado y lado de la media el mismo porcentaje de datos. 50 acá, 50 acá, o 45 acá, 45 acá para unos 65, o 47,5 a este lado y 47,5 al otro lado para 1,96, o 49 a un lado y 49 al otro para 98. Pero cuando yo digo quiero trabajar con un nivel de confidencia del 90%, entonces solamente me importa un lado. Entonces yo ya no es al lado y lado, sino digo, aquí se aplica, lo podemos buscar allá, es cuando de menos negativo infinito hasta Z me va a dar a mí, voy a tener yo el 90% de los datos. Entonces allá en esa tablita nosotros tenemos unas tablitas, una columna que es así, que dice, esto es Z, y aquí me está señalando esto. Este es el nivel de confidencia bidireccional, este es el nivel de confidencia unidireccional. Entonces, ¿yo de dónde lo saco? De esa tablita. De esa tablita, ¿cómo calcularía yo el nivel de confidencia acá? Entonces yo me voy acá. Vamos a buscar hasta que lleguemos a aquí, en el 1, hasta que lleguemos a 90%. Subamos, por favor. Aquí estamos en 84. Es como 1.28. Como 1, es exactamente como 1.28. Parece recordar, pero está aquí, ¿sí? Acá en 1.3 está en 90,31. El 1.20 está en 88. Me parece recordar que exactamente en 1.28 yo tengo el 90% de los datos a ese lado, ¿sí? En cambio, subámoslo un poquito, por favor. Cuando es bidireccional, yo tengo el 90% de los datos acá. El 90% de los datos lo tengo acá en 1.64. Unidireccional, el 90% de los datos lo tengo acá, más o menos en 1.28. ¿Eso qué significa? Es cuando me importa a mí ese lado. Hay pruebas en el laboratorio clínico que a veces a uno no le importan, sino el lado. ¿Como cuáles? La mayoría de las pruebas en el laboratorio clínico tienen dos niveles de decisión, ¿cierto? Entonces yo digo,
A ver, si le reporto de más o si le reporto de menos. Glucosa tiene un nivel de decisión abajo, un nivel de decisión arriba, ¿cierto? Colesterol podría ser, si solo me importa para arriba, ¿cierto? O sea, el sesgo para abajo no me importa tanto, ¿sí? El sesgo para arriba me importa. Esas pruebas como el colesterol, como las troponinas, como el factor reumatoide, solo tiene un nivel de decisión, que solo tiene un nivel de decisión, ¿sí? Es pasando esto es este estado, ¿cierto? Por arriba de eso. Entonces ahí de repente a mí me puede importar más utilizar una constante Z unidireccional. Porque a mí me importa aquí, ¿cierto? Igual, por ejemplo, el colesterol podría ser, a mí me importa es el sesgo hacia arriba. Me importa es el sesgo positivo. Entonces tendríamos que hacer una matriz que dijera los niveles de decisión, donde además de muchas otras cosas incluyéramos una columna que diga la Z si es unidireccional o bidireccional para el cálculo del... Claro, podría yo tener, eso no lo hemos hecho tanto en el laboratorio clínico, no hemos aplicado eso, pero el concepto de constante Z unidireccional o bidireccional es ese. Bidireccional es esto. Bidireccional es esto, que tengo el mismo porcentaje de los datos a un lado de la media que al otro lado. Unidireccional que se me completan cargados hacia un lado. ¿Y qué utilidad tiene o tendría hacer esa diferenciación? Porque actualmente todas las pruebas nosotros las calculamos en bidireccional. Bidireccional. Entonces, como para no trabajar el que decía, ¿qué utilidad le pondría al colesterol? O sea, ¿qué le afecta que sea unidireccional o bidireccional? Bidireccional, bien, mide dos lados, pero no me interesa uno, pero me di el que me interesa. No estoy tan segura que el colesterol sea el ejemplo, porque podría ser ahí normal, hipercolesterol. Una PCR es que está No estoy tan segura que, a ver, ¿cuál Pero el sería el colesterol más? aplica, porque si lo tienes en 100, en 90, en 60, nunca dicen que tienes una hipocolesterolemia. Sí, las Las infecciones. Yo conecto que serían las pruebas que tienen solamente un nivel de decisión, pero de pronto después del refrigerio me inspiro y miremos a ver si... no lo hemos hecho, siempre aplicamos la constante Z bidireccional. Pero pienso que es porque nos falta ahondar. Y como todavía hasta ahora estamos logrando eso. Sí, que apenas estamos pensando. Mirar en qué prueba es útil. Pero sí puede haber una prueba que me importa más. marcadores Entonces yo digo, podría ser, sí. O sea, en general tendrían que ser las pruebas que solo tienen un nivel de decisión, Me importa el 90%, pero acá. ¿Sí? Exacto. Entonces, claro, me importa el 90% hacia acá, o sea, que esté hacia allá no me interesa porque no va a tener ningún impacto. Algunas pruebas podría ser hacia abajo o hacia arriba. Ahí no se podría meter hormonas. No. Debe ser bidireccional. Sí, Todas las hormonas que no, tienen porque la decisión la depende de la hormona, el TSH como hace. las becas dependen de las patologías. Pero dígame, porque no tenemos hay una aplicación completa, pero ya la pienso. Juan, ¿tenías otra inquietud? Dijimos que seguíamos contigo con cuál era. Lo de si era al revés, el error sistemático crítico grande y el error electrónico chico. No. Miren, entonces, tengo un valor diana, un error total máximo permisible. Vamos a poner aquí 3 escenarios. 1, 2 y 3.
Escenario 1, tengo una prueba que tiene un sesgo y esta dispersión. Escenario 2, tengo otra prueba que no tiene sesgo, pero tiene una dispersión muy grande. Escenario 3, tengo otra prueba que tiene, además de sesgo, una dispersión muy grande. Entonces, acá, sin hacer cálculos numéricos, vamos a suponer que acá el tamaño de la desviación estándar es 1, 2, 3. Aquí, si esto es como el doble, entonces una desviación estándar acá es 2, 4, 6, más o menos. Acá la desviación estándar P1, que es más grandecita que acá, ¿cierto? Aquí es como, no es esto, sino como 1,5, ¿cierto? Si la escala es 1, aquí la desviación estándar sería 1, aquí sería 2 y aquí sería 1,5. Entonces, el concepto de error sistemático crítico es esta media, que ya está sesgada con respecto a su valor diana. ¿Cuánto se puede desplazar antes de que esta cola de la distribución toque aquí el límite del error total máximo permisible, manteniendo la misma imprecisión? Entonces es como si yo cogiera esta y la moviera acá. Vamos a intentar. Más o menos sería como si yo la muevo así. Entonces yo digo, el error sistemático crítico es esta distancia. ¿Cuánto me puedo mover acá antes de que esta cola? Listo, esa es una condición. Ahora, el error aleatorio crítico, vamos a apuntarlo fondo. Entonces, el error aleatorio crítico me dice si mantiene la misma media. ¿Cuánto se puede aumentar la dispersión de los datos antes de que esta cola pegue acá? Manteniendo. Exactamente, manteniendo la misma media. Entonces aquí uno ya ve que es este tamaño, ¿cuántas veces se puede engordar? Aquí uno dice, se puede engordar como 3 veces, a ojo, y aquí el error electrónico sería como 3, y aquí el error sistemático sería como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 7,5. A ojo uno lo puede ver, me puedo mover hasta 7,5 desviaciones estándar. El error electrónico es, a ojo es como 4 desviaciones estándar, me puedo engordar 4 veces, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el tamaño del error sistemático y del error aleatorio? De dos cosas. 1, del error total máximo permisible. 2, del desempeño del método. Bajo el mismo error total máximo permisible, que es cuando queremos comparar varios laboratorios. Cuando queremos comparar varios laboratorios, entonces el valor del error total máximo permisible es similar para todos, para que todos seamos medidos con la misma regla, ¿cierto? Comportados con la misma con la misma vara. Bueno. Entonces la doctora Olga está en Santa Vía, entonces ella dice, no, pero a mí ¿por qué me van a poner un error total de 6% mientras que allá a la otra sí le van a poner del 15%? Ya no, ¿cierto? Si nos van a comparar, nos comparan y nos miden por igual, ¿cierto? O sea, a todos nos tienen que poner el mismo error total máximo permisible. Entonces sería este escenario. Entonces tú dices, esta es Santa Viviana, esta es bioimagen, ¿cierto? Esta es, no sé, Barranquilla, cualquiera. Entonces, tú dices, todos tenemos el mismo error total máximo permisible. Ahora, ¿cómo se lo gasta cada cual y cómo administra cada cual su presupuesto de error total? Aquí dice, esta sede se gastó esto en sesgo y se gastó esto en imprecisión. Por eso va a tener esta métrica sigma. Ahora lo más chévere mañana es que esto es espectacular, porque yo puedo con la métrica sigma deducir el error sistemático sin ninguna